estoy acá en la universidad, no vi aula y por eso habíamos ya definido pasarlo de forma virtual. Esa parte quisiera que lo coordinen, por favor. No sé quién está a cargo de conseguirnos el aula. El año pasado no teníamos problemas con el aula magna, siempre sabe estar libre y ya sabe estar abierto para pasar las teóricas. Entonces, coordínenlo, por favor, con los distintos delegados, ¿no? De los grupos y así como también el de ciclo y obviamente con jefatura de cátedra para definir dónde se va a pasar. Por favor, para no ir rotando, ¿no? Cada vez buscando aulas. Eso quisiera que ya lo tengamos algo seguro, por favor. Bien, de todas maneras avancemos. Estamos con la unidad de competencia 20, rutas de la glucosa. Bueno, ahí voy a corregir, es la tercera parte porque esto ya han iniciado, ¿no es cierto? Con en las dos anteriores teóricas con los otros colegas. Entonces, me voy a arreglar esa parte. Bien, en esta tercera parte más bien vamos a revisar estos dos puntos importantes. Visión general de la glucólisis y transporte de la glucosa al interior de la célula. Esto como una parte introductoria para conocer e entender cómo se lleva adelante la glucólisis, ¿no? Entendiendo que la glucólisis es la ruta metabólica energética por excelencia, ¿no? Es la primera ruta, la de primera línea. La célula siempre va a optar generar energía a partir de la glucólisis, ¿bien? Entonces, es algo, ¿no? Casos especiales, ¿no? Como un ayuno prolongado, inanición, ciertas patologías, ¿no? Un hipermetabolismo que obviamente van a activar otras rutas, ya que la glucólisis se ve comprometida, se detiene, entonces se activan vías como la gluconeogénesis, la betoxidación, la cetogénesis, que son también rutas alternativas energéticas de importancia cuando se ve comprometido los niveles de glicemia, ¿no? Entonces, eso, bueno, más adelante lo van a ir viendo. Por lo pronto, vamos a revisar de manera general, ¿no? Realizando un preámbulo de lo que es la glucólisis. Bien, va a ser una presentación cortita, lo que nos ha tocado está en Ferrier. Es, creo que dos o tres hojitas, entonces está sintetizado. Bien, va a ser una sesión corta donde no vamos a hablar específicamente de las reacciones de la glucólisis porque de acuerdo a la programación lo van a revisar en la siguiente teórica, ¿no? Y van a hablar de las reacciones y específicamente en detalle, ¿no? ¿Qué enzimas son las que controlan las dos fases? ¿Cuál es la fase energética? ¿Cuál es la fase que consume más bien energía? Entre otras características importantes que tiene la glucólisis, ¿no? A manera entonces de preámbulo introductorio, la glucólisis constituye el núcleo central del metabolismo energético. Bien, entonces es la principal ruta que da o que inicia lo que se conoce como metabolismo energético. Después de la glucólisis viene la oxidación del piruvato, luego está el ciclo de Krebs, luego tenemos la cadena transportadora de electrones y finalmente la fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces, a partir de todas estas rutas, la glucólisis llega a generar energía para poder satisfacer la demanda energética de los distintos tejidos, especialmente aquellos que realizan un consumo exacerbado, no tienen alta demanda energética, como lo es el cerebro y el tejido muscular. El hígado también, ¿no? Además de que es el principal órgano donde se va a llevar rutas, no solo como la glucólisis, sino todas ellas las que están involucradas en el metabolismo energético celular. Así como también en sangre, ¿no? En los glóbulos rojos que son dependientes exclusivamente de la glucosa. No tienen otras rutas. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos han eliminado, ¿no? La mayoría de sus organelas, el núcleo, las mitocondrias, de tal manera que solamente contienen hemoglobina. Entonces, dependen directamente de la oxidación de la glucosa para generar energía. El balance energético requiere una inversión inicial para generar ganancias. Esto lo van a revisar con detalle en la siguiente teórica, pero debemos mencionar que hay dos fases. La glucólisis se divide en dos fases. La primera fase requiere la activación de la glucosa y para esto debe necesariamente gastar energía bajo la forma de ATP. Entonces, esta primera fase más bien
llega a costarle a la célula 2 moléculas de ATP en la primera reacción para activación de la glucosa a glucosa 6-fosfato y en la tercera reacción para convertir la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bisfosfato. Entonces, en esas dos reacciones, la 1 y la 3, necesariamente la célula debe invertir, debe gastar energía para que más bien en la segunda fase, esta fase de generación energética, sí se la pueda generar. Hay distintas rutas que van a permitir que, o perdón, distintas reacciones que puedan favorecer la generación de energía, ¿no? Entonces, en esta segunda fase se genera NAD, se genera ATP a nivel sustrato, y es ahí donde ya realmente vamos a ver ganancia energética, ¿no? Moléculas que actúan como equivalentes reductores, transportadores de electrones, como lo son los NADs, van a reducirse con la finalidad de atrapar electrones en estas reacciones redox y llevarlas directamente a la cadena, ¿no? Para favorecer la producción de energía. Y así como también la generación de ATP a nivel sustrato. Debemos entender que la segunda fase también ya empieza a realizarse en duplicado. Bien, la primera fase solamente es una serie de reacciones que culminan en la generación de 2 moléculas de 3 átomos de carbono. En consecuencia, cada una de esas moléculas de 3 átomos de carbono sigue su camino. Por eso, a partir de la segunda fase se habla en duplicado. Por eso, el balance energético en esta segunda fase es la generación de 4 ATPs y 2 NADs. Y el total, ¿no? Sería que se han generado 4 ATPs, se han gastado 2 ATPs y se han generado 2 NADs reducidos, ¿no? Eso nos hace un total de, si el NAD fuera a la cadena transportadora, un total de 5, 6, 7 moléculas de ATP, ¿no? Ahora, esto va a depender, y eso quisiera, ¿no?, que ustedes lo analicen, va a depender de la teoría quimiosmótica que se analice, que se tome en cuenta. Si trabajamos con la antigua teoría quimiosmótica, tenemos claro que una molécula de NAD genera 3 ATPs, en consecuencia serían 8 ATPs, ¿no? 2 por 3, 6, más 2 ATPs, 8. Pero según la nueva teoría quimiosmótica, que es la que ya está entrando en vigencia, debemos considerar que un NAD solamente genera 2.5 ATPs, ¿no? Entonces 2.5 por 2 es 5, más 2, 7. Por esa razón les daba ese dato de 7 moléculas de ATP. Bien, eso entonces revísenlo, revisen por favor la teórica de cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, que es ahí donde ustedes han debido revisar, avanzar esto de la teoría quimiosmótica y definir el NAT, ¿no? Cuánto va a generar. De todas maneras, yo les doy ambos datos para que ustedes puedan realizar también los cálculos de balance energético. Bien. Y bueno, aparte de ATP y NAT, genera piruvato, 2 moléculas de piruvato, porque ya les decía, ¿no?, que la segunda fase ocurre en duplicado. Y estos piruvatos van a continuar a la oxidación del piruvato y esto generar acetilcoenzima A. El destino del piruvato. En condiciones aerobias, el piruvato, ¿no?, continúa con el metabolismo energético normal. Esto vale decir en condiciones aerobias. En condiciones aerobias. Entonces, el piruvato va a llegar hasta la mitocondria y en mitocondria pues continuar su oxidación con la finalidad de poder seguir generando energía, ¿no? Vale decir el ciclo de Krebs, ¿no?, la cadena, la fosforilación oxidativa. Pero en condiciones anaerobias, el piruvato tiene o sigue otro camino. Ya no se oxida a acetilcoenzima A. Entonces, bajo condiciones anaerobias, en ausencia de oxígeno, el piruvato más bien se va a convertir en lactato. Esto con la finalidad de mantener el equilibrio de la glucólisis, ¿no? El problema es que en condiciones anaerobias se genera muy poca energía, apenas 2 ATPs, nada más.
y siendo que el NAD que se ha generado se requiere nuevamente gastarlo para producir justamente el lactato, ¿no? Pero de esta manera se mantienen condiciones adecuadas de NAD oxidado para que a partir de la glucólisis se vaya generando NAD reducido y de esta manera mantengamos o la célula mantenga las reacciones de la glucólisis. Bueno, algo más de detalles, en la glucólisis aerobia ocurre todo el metabolismo energético, importante, ¿no? También se conoce como respiración celular. La glucólisis ocurre en el citoplasma, donde a partir de glucosa se genera piruvato. El piruvato se transforma en acetilcoenzima A, ¿no? Esto a nivel mitocondrial, por la piruvato deshidrogenasa. Y esta acetilcoenzima A es la que va a favorecer junto con el oxaloacetato el ciclo de Krebs, ¿no? El ciclo de Krebs también ocurre en la matriz mitocondrial y es donde se genera NAD, FAT y también se libera ATP. El NAD y el FAT arrastran electrones, llevan electrones hacia la cadena transportadora de electrones, ¿no? Y junto con la fosforilación oxidativa, pues generan ATP. Por eso concluimos, ¿no? Que la mitocondria es la principal organela productora de energía bajo la forma de ATP. Y todo eso se conoce como respiración celular o simplemente glucólisis aerobia, ¿no? Se favorece bajo esas condiciones y son condiciones ideales, son condiciones fisiológicas. Por el otro lado tenemos la glucólisis anaerobia, que más bien lo que les comentaba hace un momento, ¿no? El piruvato, que es el producto final de la glucosa, se va a transformar en lactato, ¿no? Esto con la finalidad de mantener la reutilización del NAD oxidado, NAD reducido. El problema, ya les decía, se produce muy poca cantidad de energía, apenas 2 moléculas de ATP comparado con con las 7 u 8, ¿no? Dependiendo de la teoría quimiosmótica, pues es extremadamente poco, ¿no? Y eso no se olviden, que en condiciones aerobias pasa todo el ciclo de Krebs, cadena, fosforilación, entonces la producción es mayor. 32 ATPs según la teoría quimiosmótica nueva, o 38 según la teoría quimiosmótica antigua. Entonces ustedes comparan esos valores, 32, 38, pues no tienen comparación con estas 2 moléculas de ATP que se generan a nivel de la oxidación, de la glucólisis anaerobia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que mencionarlo para que ustedes vean, puedan darse cuenta de la diferencia, pero obviamente esto se puede presentar en tejidos, ¿no? Cuando hacemos un ejercicio intenso, cuando hay mucha actividad física, el tejido muscular pues suele quedar con poca reserva de oxígeno, ¿no? Entrando en condiciones hipóxicas. Por esa razón, la producción de lactato y el dolor característico, ¿no? Al cual denominamos macurca. Creo que lo habíamos analizado esto la pasada teórica, ¿no? Entonces lo reforzamos acá y también dar a conocer la conexión que existe entre la glucólisis con la oxidación del piruvato, y el piruvato por lo menos puede tomar 2 caminos en las células, ¿no? Camino aerobio para continuar el metabolismo energético y el camino anaerobio cuyo producto final es el lactato. Y bueno, acá les voy a dejar un adelanto resumido tanto de la glucólisis aerobia como de la glucólisis anaerobia. No voy a entrar en detalles porque esto lo van a revisar en la siguiente teórica, ¿no? Van a revisarlo reacción por reacción. Entonces pongan mucha atención, ¿no? Reconozcan las dos fases y no los puntos de control. Hay 3 enzimas reguladoras: hexocinasa, glucosinasa, fosfofructosinasa y piruvatosinasa. Luego, en la segunda fase, en duplicado, porque hay una partición de la molécula de glucosa, ¿no? Que tiene 6 átomos de carbono en 2 moléculas de 3. Y al final el producto que se ha generado es el piruvato, ¿no? Y al lado derecho, en la imagen C, la glucólisis anaerobia, que prácticamente es la misma, solo se suma esa última reacción donde el piruvato se convierte en lactato. En la glucólisis aerobia, bueno, está sintetizada, solamente hace mención a la glucólisis, pero no se olviden que este piruvato se va a conectar con la oxidación del piruvato, ciclo de Krebs, cadena y fosforilación oxidativa. Transporte de la glucosa al interior de la célula. Bueno, debemos entender
que la glucosa principalmente proviene de fuentes endógenas, ¿no? Los alimentos ricos en carbohidratos son la fuente principal de glucosa exógena, ¿no? También tenemos reservas endógenas, pero que en menos de 12 a 24 horas suele agotarse, ¿no? Estas reservas están bajo la forma de glucógeno, presentes en hígado, presentes en tejido muscular. Pero si hablamos de la principal fuente, definitivamente va a ser una fuente exógena, ¿no? A partir de los alimentos ricos en carbohidratos. Entonces, cuando consumimos estos alimentos, estos se digieren mediante la digestión, y estos alimentos deben entender ustedes que contienen polisacáridos, es decir, estructuras grandes, macro, que deben ser necesariamente digeridos. Y la digestión hace referencia a un proceso de hidrólisis, cuya finalidad es la liberación de residuos de glucosa, las cuales van a ser absorbidas, deben ser transportadas y recién van a ingresar a la ruta conocida como glucólisis, ¿no? Entonces, para poder ingresar a la célula, requieren de transportadores específicos. Bien, usualmente la glucosa está en tejido, ¿no? En el líquido extracelular. Entonces, para que pueda pasar hacia la célula, debe atravesar necesariamente la membrana celular, ¿no? Y hacer una molécula hidrofílica presenta, ¿no?, gran cantidad de oxígenos, pues no lo puede hacer a través de la bicapa lipídica, ¿no? Por su naturaleza hidrofílica. Y la bicapa más bien no la repele. Entonces requiere de proteínas transportadoras de membrana. Entonces, estas proteínas transportadoras de membrana son denominados GLUTs, G-L-U-T. GLUTs, tenemos entonces una variedad de GLUTs descritos hasta el momento, y lo que van a favorecer es que realicen el transporte de la glucosa a favor de un gradiente de concentración. Entonces, este transporte es a través de un proceso que se denomina transporte facilitado, ¿no? Y los GLUTs entonces son proteínas de membrana integrales que permiten su pasaje. Bien, otro mecanismo importante es a través del transporte activo en contra de un gradiente de concentraciones. En ese caso hablamos de los transportadores SGLT. Tenemos dos importantes, el 1 y el 2. Estos transportadores SGLT entonces son los que más bien van a requerir un gasto de energía con la finalidad de poder favorecer el ingreso de la glucosa en contra de un gradiente, es decir, desde una zona donde hay menos glucosa hacia una zona donde hay más glucosa, ¿no? Y eso es importante, por ejemplo, durante el proceso de absorción. Es así que estos SGLTs dependientes de sodio están dispuestos principalmente en los enterocitos, ¿no?, que son los que van a favorecer la absorción de la glucosa desde el lumen intestinal hacia el interior de la célula. En cambio, los GLUTs están localizados en diversas células. Ya les muestro un listado de estos para que ustedes tengan conocimiento. El más importante es el GLUT4. Este GLUT4 es dependiente de la insulina. Entonces, la insulina regula su expresión de esta GLUT, y de esa manera entonces puede expresarse y facilitar el pasaje de glucosa, ¿no?, desde el líquido extracelular al líquido intracelular. Como les comentaba, miren, hay 14 GLUTs hasta el momento descritos, ¿no?, localizados en distintas líneas celulares. Son proteínas monoméricas con 12 hélices alfa transmembrana, y lo que hacen es favorecer el movimiento impulsando exclusivamente por la diferencia de concentración, de mayor a menor concentración. Es decir, los GLUTs no requieren energía, no van a gastar ATP, y su movimiento es a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué significa eso? Desde donde hay más hasta donde hay menos. Entonces, en las células ocurre eso, ¿no? ¿Dónde hay más glucosa? Fuera de la célula. ¿Dónde hay menos glucosa? Dentro de la célula. Entonces, ¿en qué sentido va a ser el movimiento? Desde fuera hacia adentro.
¿no? Y están los dos estados. El estado 1 se une al transportador y el estado 2, el transportador favorece su ingreso de esta molécula. Aquí tienen el listado de los principales GLUTs, los que se conocen con mucho detalle en cuanto a estructura y localización, del GLUT1 a GLUT5. El GLUT1, por ejemplo, presenta en eritrocitos, en la barrera hematoencefálica, en el músculo adulto. Entonces, permiten la captación de glucosa desde la sangre, es decir, ¿no?, desde fuera al interior de la célula. El GLUT2 presenta en hígado, riñón, células beta del páncreas. Y bueno, esta tiene una función de poder realizar el transporte bidireccionalmente, es decir, transporta la glucosa al interior o hacia el exterior. El GLUT3 presente principalmente en neuronas, el GLUT4, ¿no?, músculo, tejido adiposo, también está presente en hígado y es el que es sensible, ¿no?, responde a la señalización de la insulina. GLUT5 en intestino delgado, testículos. El GLUT5 tiene la característica de no transportar glucosa. Si se lo ha descrito como un transportador de glucosa, en realidad ahora se conoce que es un transportador de fructosa. Importante, ¿no? Las células espermáticas pues dependen su generación de energía no de glucosa, sino de fructosa. Por eso que el líquido seminal contiene principalmente fructosa para justamente favorecer el movimiento de los espermatozoides. Y para finalizar, el cotransporte SGLT, ¿no? Son transportadores de glucosa dependientes de sodio, ¿no? Es un acrónimo en inglés que hace referencia a lo que he mencionado, ¿no? Transportadores de glucosa dependientes de sodio. A diferencia de los GLUTs, los SGLT favorecen el pasaje en contra de un gradiente de concentraciones. ¿Qué quiere decir eso? Hace rato con los GLUTs decíamos, ¿no?, desde donde hay más hasta donde hay menos. Esa es la dirección. En cambio con los SGLTs es en contra, es decir, donde hay menos hacia donde hay más. Por eso el pasaje, ¿no?, principal o la localización principal de estos SGLTs son dos tejidos importantes: el intestinal para la absorción, así como también las células tubulares para la reabsorción. Y de esta manera no se puede eliminar glucosa hacia la orina. Son las dos principales localizaciones. Entonces hablamos de SGLT1 localizado a nivel intestinal y SGLT2 localizado en riñones. Entonces, bueno, ahí está el transportador, sodio y necesariamente glucosa, ambos, ¿no?, pueden ser absorbidos en la misma dirección, en este caso desde el lumen intestinal hacia la célula. Al ir en contra de un gradiente de concentración, este transportador necesariamente debe gastar energía bajo la forma de ATP. Necesariamente, ¿bien? Pues por ese movimiento opuesto en contra de un gradiente que se realiza. Y bueno, y posteriormente ya a partir de los enterocitos poder ser transportados también hacia la sangre, ¿no? Ahí juega un papel importante GLUT2, que es un transportador, pero en favor de un gradiente de concentraciones, ¿no? Y también, miren, un papel importante ahí lo va a jugar la bomba de sodio y potasio, porque ese sodio que ingresa a la célula necesariamente debe volver a eliminarse. Y esa eliminación de tres átomos de sodio permite el ingreso de dos, ¿no?, átomos de potasio. Entonces la famosa bomba de sodio y potasio. De esa manera se mantiene la homeostasis celular del enterocito. Bien, bueno, eso sería entonces por hoy. Si tuvieran alguna pregunta, adelante por favor, les escucho. Doctor, ¿nos puede contar qué teoría positiva? Sí, adelante, adelante. Hola.